Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 2 de febrero del 2024. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El 2024 inició con cifras alarmantes de violencia de género, particularmente en lo referente a casos de feminicidios. De hecho, según datos oficiales de la Policía de Puerto Rico, en lo que va de año se han reportado 591 querellas de violencia de género en la isla. La masacre reportada en Yauco, en la que un hombre asesinó a balazos a su expareja, a la madre y al hermano de esta y luego se suicidó, han consternado a todos. Los hechos han levantado fuertes críticas en el país con el manejo de los tribunales en este caso, donde había una orden de protección. Pero ¿qué pasos concretos deben tomarse para detener este mal social? ¿Qué estrategias distintas podrían implementarse? ¿Cuál es la verdadera raíz de esta problemática que afecta a todos? Ya son las 4 de la tarde. Hora de comenzar Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a este espacio de discusión y análisis. A ustedes y a los compañeros que están con nosotros en el panel en el día de hoy. En primer lugar, el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Ocean. Saludos, Lisa. Es un placer estar de nuevo aquí como todos los viernes y aprovecho la oportunidad para excusar al doctor Leandro Colón, que no puede estar con nosotros en esta tarde. La licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, licenciado Frontera, señor presidente, y saludos a todos los que nos siguen a través de todos estos medios de comunicación que tenemos. Ya entrado febrero, ¿verdad? Estamos a 2 de febrero, el llamado mes del amor. Casi paradójico que estemos hablando de un tema tan triste como este, pero bueno, esperemos entre todos, ¿verdad? Pues arrojar alguna luz, ¿verdad?, para esas reflexiones y esas orientaciones para educar en el tema de esa dignidad de la mujer. Y gracias a los compañeros técnicos que están con nosotros en el estudio hoy, y sin arrimar la brasa a la sardina, el 2 de febrero, el Día de la Virgen de la Candelaria, patrona de Mayagüez, de Lajas, de Manatí y copatrona de Coamo. Así que a todos los compueblanos allá en Mayagüez, muchas felicidades. Nos vemos ahorita en la procesión con los bomberos y en la misa de la Candelaria. Como menciona Lisa, es un asunto alarmante y es una pena que tengamos que estar hablando de él en este espacio. Pero ustedes recordarán que hace 2 semanas entrábamos en este tema de la violencia y las repercusiones que la violencia social está teniendo alrededor del mundo. Y en Puerto Rico, desde finales del año pasado y entrado lo que va de este año, alarman los números relacionados con el tema de la violencia doméstica. Si escucharon bien en los titulares, ya van más de 500 querellas en lo que va de año, en el primer mes del año. Eso representa el 10% de lo que fueron las querellas en el año entero, 2023, que acumularon cerca de 5.600 querellas de violencia doméstica para el año completo. Quizás valdría la pena recordar cómo define el ordenamiento nuestro el tema de la violencia doméstica, particularmente cuando se hace referencia a la Ley 54, porque la Ley 54, que es la que jurídicamente establece el concepto de violencia doméstica, lo hace en un marco muy concreto, que es las situaciones de violencia entre personas que son o fueron pareja
y entre las que existió una relación consensual. Vivan o no juntas en el momento en que ocurre el acto de violencia, pero sí que hayan sido parejas y hayan tenido entre sí una relación consensual. Y esa violencia incluye violencia física, violencia psicológica, violencia económica, intimidaciones o amenazas, agresión sexual y privación de la libertad. Y en los términos en las que puede ocurrir, pues obviamente la violencia física implica eso, el hecho de violencia física, pero todos los demás incluyen también la posibilidad de que sea por medios electrónicos. El acecho a través de las llamadas telefónicas, de los mensajes de texto, de otro tipo de acercamiento, independientemente de dónde estos ocurran. Ha habido una gran algarabía en estos días en torno también a cómo los tribunales están manejando estos casos, incluso el cuestionamiento de si realmente es la rama judicial la que debe mantener el control de estas circunstancias, porque se trata de la imposición de una política pública. Entonces, ¿hasta qué punto el juez está ejerciendo un ejercicio discrecional de adjudicación versus tener que imponer, independientemente de las causas, órdenes de protección o emitir órdenes de arresto, órdenes de alejamiento, sencillamente porque hay una emergencia que atender y la presión pública gira en esa dirección? Entonces, ¿es eso una función administrativa o es eso una función judicial? ¿Y cuáles son las maneras adecuadas de poderlo atender? Así que ante la gravedad del asunto, sus implicaciones desde la perspectiva primera de la dignidad de cada ser humano, que tiene que ser respetada independientemente de cualquier otra consideración, vamos a estar hablando sobre este tema en el día de hoy. Presidente. Sí, este es un tema muy importante para nuestro programa de actualidad pública y es un tema importante para nuestra sociedad. Y yo quisiera comenzar planteando lo siguiente. En la raíz de lo que estamos observando de la violencia doméstica se encuentra el tema de la desigualdad. En otras palabras, la desigualdad en la manera como se observan y se tratan a las parejas. Y entonces, una manera de nosotros mirar si lo que está planteando el presidente tiene validez o no, yo les propongo que escuchemos muchas de las canciones que no aparecen en la radio por las palabras que utilizan, pero sí aparecen en los conciertos. Y es posible que alguien que me está escuchando me dice, pero ¿a qué usted se refiere? Yo le digo, busque, están en el internet, las palabras que se utilizan en muchas de las canciones en los conciertos en Puerto Rico, a las cuales asisten miles de personas. No estoy hablando de cientos, miles de personas. Entonces, por un lado, es una sociedad en la cual plantea el problema que tenemos con la violencia doméstica, el problema que tenemos con la desigualdad en la manera como se observa y se trata al hombre y a la mujer, pero a la misma vez no promueve los que lo organizan, lo promueven los que asisten a estos conciertos donde escuchan expresarse de la mujer en la manera más despectiva, soez que uno se puede imaginar. Entonces, de momento usted tiene en un sitio de estos decenas de miles de personas coreando las palabras donde tratan a la mujer, perdónenme la expresión si ofendo a alguien, como si fuera basura, como si fuera objeto, como si fuera posesión del hombre. Donde se plantea que eso es lo que la mujer quiere, eso es lo que la mujer espera que ocurra. Entonces aquí yo creo que ha llegado el momento de poner los puntos sobre las íes y decir las cosas como son, y tratar de no tener una actitud farisaica en la cual decimos, mira la violencia doméstica, mira cómo se trata a la mujer, pero a la misma vez nada se hace en el país, ni legislativamente, ni en el Ejecutivo,
para que eso no ocurra. Y claro, algunas de las personas que me escuchan dicen, no, pero usted de lo que está hablando es que prohibir la libertad de expresión. No. Yo estoy planteando que se examine si esto que ocurre aquí continuamente, y yo pongo la prueba. ¿Por qué esas canciones no se pueden poner por la radio? Bueno, porque los reglamentos no lo permiten. Y no se pueden poner en las escuelas como parte del currículo. No, porque imagínense las palabras que utiliza. Entonces, ¿en qué quedamos? Así que mi primer planteamiento es que este tema de la desigualdad y la violencia doméstica tiene muchas raíces, pero yo quiero plantear que nosotros ahora mismo tenemos un sistema mediante el cual eso forma parte del proceso educativo del pueblo, de los estudiantes y particularmente de los jóvenes. Presidente, empezó por el aspecto más controversial de este problema social, pero gracias, porque somos una unidad, o sea, tampoco podemos estar separando la influencia de lo que uno escucha, repite, ¿verdad? Interpreta de la actuación, o sea, ¿verdad? Son palabras, expresiones que incitan, ¿verdad? A obrar de esa manera. El presidente habla de canciones interpretadas en conciertos por hombres. Hemos escuchado canciones interpretadas por mujeres artistas también, que, bueno, usó una aplicación, entonces sin hacer ninguna promoción, pero que se llama Shazam, que es para verificar el nombre de los títulos de canciones que he escuchado en la radio, y algunos títulos no los podríamos repetir aquí, lógicamente, en este programa, pero en un caso era de una artista mujer, ¿verdad? La que estaba, cantando una lírica que no sería capaz de repetir, ¿verdad? De nuevo, la falta de respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Que implica. Radio, no la podrías repetir. No, definitivamente. Pero es un problema que, como bien dice el presidente, no podemos escindir, ¿verdad? Esta generalización de música que quizás se ha popularizado, de la violencia, ¿verdad? A la que incita y de cómo pisotea la dignidad. Y denigra a la mujer. Entonces, sí, de momento hay todo un sistema, una manera de actuar, y tal como tú dices, Lisa, no es que esto se popularizó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se populariza la violencia doméstica, se populariza tratar a la mujer de esa manera, se populariza el que se denigre de esa forma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros protestando y preocupándonos si tenemos dentro una de las raíces del problema? No, sí, yo el otro día estaba mi hija escuchando una canción. Adolescente, y mi hija adolescente estaba escuchando una canción en estos días que la tenía puesta de fondo, ya estaba haciendo sus cosas y la canción estaba corriendo, y yo no le había prestado mucha atención a la letra hasta que de momento empezaron a sonar 2 o 3 palabras de esas que uno dice, le dije, para un momento y préstale atención y contéstame una cosa. ¿Tú dejarías que alguno de tus amiguitos te hablara así? Hasta ahí llega, y pues entonces no lo oigamos tampoco. O sea, si no permitiríamos que a nuestra hija, a nuestra pareja, a nuestra hermana, a nuestra madre, alguien les hable de esa manera, entonces ¿cómo fomentamos que esa sea la expresión cultural? Porque después de todo es música, la expresión cultural del tema. Entonces, esa objetivización, esa cosificación de la mujer como algo que está para el entretenimiento, que está para el abuso, que está para uno hacer con ella lo que quiera, pues si esa es la mentalidad
porque es que eso es lo que están oyendo los niños, es lo que están oyendo los adolescentes por ahí. Entonces, y yo le hago la misma crítica, y perdónenme la franqueza de lo que voy a decir, es la misma crítica que al tema de la pornografía. En el sentido de que los educadores en salud, una de las cosas cuando le dicen a los niños sobre la pornografía, mire, tenga cuidado porque es que las relaciones reales no son así. Bueno, pues es que tampoco puede ser así la relación de que la música expresa. Entonces, si hace el mismo daño y está provocando el mismo mal y exacerba, pues entonces algo hay que hacer. Y no es el tema no es como dice el presidente, ¿verdad?, la línea de lo prohibitivo, sino es en nosotros mismos no respaldarlo. Porque son exitosos porque venden, son exitosos porque alguien los compra, porque alguien los oye, porque alguien los sigue reproduciendo. De lo contrario no lo serían. Entonces, a mí me da gracia cuando, hablando de algunos reggaetoneros, cuyos nombres no voy a mencionar porque no voy a hacerle el anuncio a ninguno, dice, no, entonces dan grandes cantidades de dinero a entidades que atienden a mujeres maltratadas y a mujeres educativas para contrarrestar el mismo daño que están haciendo con su música. Entonces, si lo sabes, entonces ponte a producir otras cosas. Tampoco pretendo que como es la moda ahora, que todos salgan a convertirse y a decir otra cosa, porque bueno, pues eso también hay que mirarlo y cogerlo con pinzas, ¿verdad? Con mucho cuidado. Cada cual como vive su fe y cómo la utiliza, pero en uno de los últimos casos, pues entonces haz un concierto con toda esa música para el otro día decir no la canto más porque ahora me convertí. Bueno, pero entonces ¿para qué la cantaste anoche? O sea, y dejaste ese como el último gran recuerdo de tu carrera musical. O sea, es que de nuevo, ¿dónde está la coherencia? Exactamente es la palabra que yo voy a utilizar. Es que el tema es un tema de coherencia. O sea, el problema del feminicidio es real. Y más adelante voy a dar unos números también de otros países. Es real. Pero no podemos decir, pues mira, vamos a ver cómo resolvemos este asunto si no estamos dispuestos a ser coherentes en la manera como nosotros actuamos. Y no podemos decir, pues mira, eso está cubierto bajo la libertad de expresión y ahí no me puedo meter. ¿Cómo no me puedo meter? ¿Pondrías eso en la radio? No puedo. ¿Pondrías eso en el salón de clases? No puedo. Entonces, ¿por qué lo hacemos en un concierto donde van literalmente decenas de miles de personas? Y la contestación con frecuencia es, ellos son libres de ir o no ir. Sí, pero el tema es el ir o no ir, pero el daño que se está haciendo es real. El presidente nos va a dar, tenemos tiempo, unos datos, ¿verdad?, de otros países. Pues entonces aprovecho para dar unos datos que publicó la Oficina de Estadísticas de Puerto Rico. A septiembre del 2023 se habían registrado ya un total de 19 casos de feminicidios en Puerto Rico. Y en el 2023 se registraron 55 muertes violentas de mujeres. En el 2022 habían sido 84 las muertes violentas de mujeres y en el 2021 67 muertes violentas de mujeres. Así que sí, nos escandalizamos, protestamos, nos indignamos lógicamente cuando esto llega a la muerte de un ser humano y de una mujer. Pero de nuevo, escuchando al presidente al principio, o sea, eran justo las palabras con las que iba a empezar en mi primera intervención. Palabras del Papa en Todos Somos Hermanos. En el punto 23 dice que la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Así empezó el presidente su intervención. Se afirma algo con las palabras, nos dice el Papa Francisco, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que, y se cita, ¿verdad?, en la alegría del Evangelio, doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Se plantea que en el mundo se perpetran alrededor de 66,000 feminicidios en el mundo. Nosotros recientemente hemos estado mirando las muertes en Gaza y cuando hemos mirado los números nos espanta lo que está ocurriendo allí principalmente con niños. Pues en el mundo se estima
que 66,000 feminicidios ocurren en el mundo. Y claro, hay que tomar en cuenta que el número de casos de violencia doméstica tiende a infravalorarse y que en muchos países no diferencian entre los homicidios y los feminicidios. Quiere decir que son mucho más de 66,000 los casos que ocurren en el mundo. Entonces, si nosotros tenemos una situación en el mundo en el cual podríamos decir que sobre 100,000 mujeres mueren anualmente en manos de sus parejas o esposos o compañeros, como se les llame, pues tenemos una situación real. En el caso de Puerto Rico, la situación es real y es contundente y hay que actuar prontamente. Siguiendo esa línea de las expresiones del Papa, cuando estuvo en Ciudad Juárez, en México, en el 2016, que había un lugar donde había unas cruces rosas marcando, señalizando la violencia contra la mujer. El Papa dijo lo siguiente: ¿qué pasa con las muchas mujeres a las que se les ha arrebatado injustamente la vida? Pidámosle a nuestro Dios el don de la conversión, el don de las lágrimas. Pidámosle tener el corazón abierto como los ninivitas a su llamado al rostro sufriente de tantos hombres y mujeres. No más muerte ni explotación. Siempre hay tiempo de cambiar, siempre hay una salida y siempre una oportunidad. Siempre hay un tiempo de implorar la misericordia del Padre. Y es un tema que el Papa ha tocado varias veces. Lo tocó en la homilía de la Navidad del 22, lo tocó en la homilía del 1 de enero del 2020, cuando estuvo en Kazajstán, lo hizo también en la jornada de la eliminación de la violencia contra las mujeres, en el Congreso de Líderes Religiosos en Kazajstán, y dijo, insistiendo en aquel caso también frente a los islamitas, ¿no? A los musulmanes, el tema del derecho de que las mujeres sean respetadas, reconocidas e implicadas. Y hablando del maltrato que sufren las mujeres, dice, constituye un acto de cobardía y una degradación del propio hombre cuando abusa y maltrata a la mujer, porque es una profanación a Dios mismo que nació de la mujer, y del cuerpo de ella ha salido la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, dice el Papa, y lo dijo en esa homilía de la Nochevieja del 22, dice, la manera en que tratamos el cuerpo de la mujer refleja nuestro propio nivel de humanidad. ¿Cómo entendemos nuestra propia humanidad? Los países con las tasas más altas de feminicidios son El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sudáfrica y Rusia. Más de la mitad de los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en América. Vuelvo a repetir, más de la mitad de los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en América. Además de los mencionados ya anteriormente, en la lista se encuentran Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil y la República Dominicana. La República Dominicana, nuestro vecino, nuestra querida República Dominicana, el porciento de feminicidios es altísimo, altísimo. Se plantea que las razones, algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer. 4 motivaciones que nos deben de llevar a examinar las raíces. Y menciono esto, ira, odio, celos y la búsqueda de placer, para que los relacionemos con los temas de las canciones que mencionaba al principio. Y cuando uno mira los temas
y las palabras que se utilizan verán ira, odio, celos y búsqueda de placer. Y sobre el tema de la ira fue la catequesis de este pasado miércoles del Papa Francisco, muy, muy interesante, cuando habla de la diferencia entre el coraje y la ira y la adecuada indignación, cuando entonces uno tiene que salir en defensa de. Pero sobre esas cosas hablamos tan pronto regresemos. Vamos a la pausa, luego estamos de vuelta con ustedes. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 2 de febrero del 2024. Estamos hablando sobre el tema de la violencia doméstica y todo lo que ha ocurrido en el país en estas pasadas semanas relacionado a este tema. Yo quisiera aprovechar este primer momento de la segunda parte del programa a referirme al tema de lo que está pasando en los tribunales. Porque yo creo que amerita una reflexión más seria que sencillamente decirle a los jueces cómo tienen que resolver directamente los casos. Y es lo siguiente. Primero, hay que recordar que la Ley 54 lo que provee son remedios civiles, no son remedios penales. La Ley 54 lo que provee es una orden de protección temporera o permanente por un periodo de tiempo particular o de forma indefinida, en función de ordenar el alejamiento entre el agresor y la persona agredida. Pero eso implica que el juez, en su función adjudicativa, que es lo que no podemos olvidar, el juez es un adjudicador, tiene que establecer primero la credibilidad sobre las alegaciones previo a emitir la orden. Porque si las alegaciones no son creíbles, no se sostienen, entonces no debe, en el ejercicio de su discreción adjudicativa, emitirla. La discusión que se ha generado en estos días es que es mejor prevenir que lamentar y que por lo tanto los jueces debieran emitir las órdenes siempre. Pues entonces, ¿dónde queda la discreción? ¿Dónde queda la imparcialidad? ¿Dónde queda la objetividad judicial? Y si eso va a ser así para la Ley 54, ¿por qué no debe ser para otras cosas? Claro. Entonces, el planteamiento, y quizás en vez de forzar a la rama judicial, y lo digo con todo respeto, incluso de la actitud que ha asumido la propia rama judicial sobre el asunto, en vez de forzar a la rama judicial a tener que asumir el rol de guardián de la política pública, eso es un rol que le corresponde al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que asumir la responsabilidad. Lo que pasa es que, fíjense, y volvemos, y perdónenme que meta el tema político electoral en el asunto, pero es bien fácil, sobre todo en un año electoral, responsabilizar a la única rama que no es una rama política, porque si el problema es de los tribunales, el Ejecutivo no tiene nada que hacer y la legislatura tampoco, y como entonces no aguantamos nosotros el golpe, no aguantamos la presión y por lo tanto eso no tiene efecto en los votos, transfirámosle la responsabilidad a la rama judicial. Y tristemente la rama judicial se ha dejado montar el potro. Perdónenme que lo diga de esa manera, con todo el respeto, y sé que como abogado tengo que ser cuidadoso con mis expresiones, pero lo digo con total sinceridad, lo discutía con mis alumnos anoche. ¿Por qué no podemos, dado que los remedios son remedios civiles, transferir la responsabilidad de las órdenes de protección a una agencia de gobierno, como hacemos, por ejemplo, con las emergencias sociales de remoción de menores? ¿Por qué? Y entonces, si la parte afectada por la orden no está de acuerdo, que pida la revisión judicial, como se pide en tantos otros casos. ¿Cuántos otros casos no empiezan en las agencias administrativas y van al tribunal entonces cuando se requiere la intervención del tribunal para la imposición de una pena de reclusión o de una medida de seguridad extraordinaria o para hacer valer la orden? Porque después de todo, el tribunal lo que puede es emitir una orden de alejamiento, no puede, salvo que haya un delito cometido y la fiscalía procure entonces una acusación separada, que no es bajo la Ley 54, por la comisión de ese delito particular, entonces es que procede el arresto
y la fijación de fianza, pero no por la propia ley 54. Y uno de los problemas que estamos teniendo es que en la mayoría de los casos de órdenes de protección, Fiscalía no interviene. Entonces, si Fiscalía no interviene y lo lleva directamente a la policía y la parte no lleva representación porque no está obligada a tener representación, entonces estamos poniendo al juez en la posición de guardián de una política pública que no le corresponde, porque el juez lo que tiene es que adjudicar, no asumir la responsabilidad de la implementación de la política pública. Y me preocupa grandemente que estemos trastocando la función judicial en función de un problema serio, pero le estamos echando la responsabilidad al ente equivocado, en nuestro esquema de separación de poderes y en nuestro esquema gubernamental. Eso tiene serias consecuencias. Incluso he visto casos recientemente donde los jueces conscientemente le dicen a las partes, mire, yo sé que esta medida es excesiva, se lo dicen a los abogados, yo sé que esta medida es excesiva, pero yo no quiero ser el que esté en la prensa mañana. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Eso no quiere decir que no haya jueces que estén haciendo mal su trabajo, y hay jueces a los que hay que criticarlos, como se criticó la situación del año pasado en el verano, que lo hablamos también en este programa, porque la jueza tenía ante sí todos los elementos y no hizo lo que tenía que hacer. Pero esa no es la situación ahora. Ahora es que le estamos exigiendo a los jueces que hagan por encima del ejercicio de su discreción adjudicativa, y eso es muy peligroso, aún con lo serio que es este tema y es este asunto. Así que yo creo que esto amerita una reflexión mucho más seria, sobre todo del Ejecutivo y de la legislatura, y no pasarle la papa caliente a la rama judicial con la idea de que eso no tiene consecuencias políticas porque los jueces no van a elecciones. Hay que ser muy serio con este tema y atenderlo de forma concreta y amplia, pero no trastocando las funciones que corresponden a cada una de las ramas de nuestro gobierno. Si algo va quedando claro en este programa, es que la violencia contra las mujeres, más que un problema individual, es un problema social. Porque es que yo sigo escuchando noticias y argumentos y tal, y entonces fundamentalmente es un problema individual. No es un problema individual, es un problema social. Y hay que mirar las raíces de nuestra sociedad en Puerto Rico. Y hay que mirar con hechos concretos, como en anteriormente hablaba del tema de los conciertos, pero hay que mirar el tema de la escuela, de los procesos educativos. ¿Cómo se atiende este tema en las escuelas o en las universidades? Y yo rápidamente escucharé a las personas y decir, pero mire, es que lo que pasa es que hemos tratado de que se trate el tema de la perspectiva de género, y aquí en Puerto Rico han salido las voces en contra de que las escuelas se dé la perspectiva de género. Le digo, espere, que son dos cosas muy distintas. Porque cuando hemos mirado lo que se ha planteado de perspectiva de género, en realidad es una perspectiva ideológica. No es el tema de la perspectiva de género que uno podría pensar. O sea, con el tema de que si el derecho de la mujer, que está muy bien, que si tal, pero lo que está detrás, que también se incluye, y están los ejemplos, y están los documentos de lo que se ha planteado en el pasado, no es un tema de perspectiva de género. Es un tema de educación de los derechos del hombre, de los derechos de la mujer, de los derechos de los niños, de los derechos de los ancianos. Está el tema del derecho a la vida. ¿Dónde se toca el derecho a la vida? En las escuelas, en las universidades, en los distintos programas educativos. Así que es un problema social que tiene el tema de lo que hablábamos ahorita, cultural, que tiene el tema de la educación, que tiene el tema de la relación entre un hombre y una mujer para formar una familia. En Puerto Rico, hoy en día, como ustedes saben, muchas parejas no se casan. Entonces, la relación con la otra persona, bueno, pues es una relación de contrato. Estamos juntos,
Estamos un tiempo, si nos gusta nos quedamos y si no nos vamos. Esa es la situación en Puerto Rico. Mire los números, las estadísticas en los pueblos. Las parejas muchas parejas decidieron ya no casarse. Entonces las raíces de este problema social son realmente muy serias. Sí. Voy a comenzar por referirme a lo que mencionó el licenciado Frontera, que efectivamente pues se comenzó el programa hablando sobre esta cantidad de querellas, ¿verdad?, que han llegado a los tribunales y pues lógicamente pues hay que aclarar que las querellas pueden ser fundadas o no y están sujetas a esa prueba, ¿verdad? A la vez tengo que decir que no dudo que por la misma situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima y el miedo, pueden haber muchos más casos, ¿verdad?, que no llegan a querella ni denuncia ni, ¿verdad?, casos de violencia doméstica, de maltrato físico o verbal, que escapen nuestras estadísticas, ¿verdad?, porque no llegan a los cuarteles, por ejemplo. Sí, el Estado tiene una función esencial. A la vez, digo, y estoy de acuerdo con lo que dice Josian, ¿verdad? Y lo dice en el contexto de un año eleccionario que no hay que olvidar y que hemos recordado aquí tantas veces. Pero lógicamente no todos somos jueces, ni abogados, ni políticos, pero entre la ciudadanía, ¿verdad?, que nos está escuchando, hay muchos padres, educadores, amigos, tías, abuelas, abuelos, que podemos, está en nuestras manos prevenir a través de esa educación. Con lo que estaba mencionando el presidente, que ha enfatizado en el tema de la educación, el otro día repasando, mirando la ley de reforma educativa, prohíbe, ¿verdad? Hay unos artículos dedicados al bullying, ¿verdad?, que se ha escuchado tanto, y pues gracias a Dios ya muchas escuelas, quizás también apagando fuegos, pues han tenido que establecer, y colegios privados, protocolos en contra de ese acoso, pero la misma ley de reforma educativa añade el ciberacoso, que yo no dudo que con la pandemia ha aumentado, ¿verdad? Los casos de ciberacoso, estén o no en las estadísticas o registrado, o, ¿verdad?, el número de quejas por ese tema. Pero sí, al principio del programa también se mencionó el tema de la pornografía. Pues sí, todos estos medios tecnológicos se prestan para esto. Y hay personas o jóvenes, que quizás tienen la valentía de levantar la voz y quejarse, y hay otros jóvenes que no, ¿verdad? Pero de nuevo están en una situación de vulnerabilidad que los adultos tenemos la responsabilidad de proteger, ¿verdad? Termino con unas palabras del Papa en Colombia en el 2017, en esa jornada de reconciliación que hizo en ese contexto, ¿verdad?, de esas negociaciones de paz que se estaban llevando a cabo, y bueno, su presencia pues fue una señal, un signo para los colombianos. Dijo: verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. La violencia engendra violencia. El odio engendra más odio. Y la muerte, más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. Una de las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia física, psicológica, económica y sexual es que estos tipos de hechos se consideran como un problema individual o familiar. Para referirse a ellos, uno a veces escucha términos tales como es que eso fue un crimen pasional. Se asume que el perpetrador actuó cegado por las emociones, los celos, el enojo, e incluso se llega a pensar que la víctima fue quien provocó el hecho. O peor aún, uno escucha, es que se lo merecía.
¿Quién la manda a provocar? ¿Quién la manda a provocar? Entonces, ¿qué pasa? Que estos estereotipos y normas culturales, y yo les pido a los queridos telescuchas que piensen si eso que estoy planteando no es la realidad en nuestro país, si no han escuchado esas expresiones, es que se lo merecía. Estos estereotipos y normas culturales que enfrentan las mujeres en Puerto Rico y en otras partes del mundo normalizan, y aquí está el problema, la violencia ejercida hacia ellas, ya que eliminan, y aquí está realmente el problema, la culpa del perpetrador. ¿Por qué? Porque él actuó por celos, él actuó porque ella actuaba de esta manera, él actuó por esta y otra razón, ¿verdad? Y desmotivan entonces en la mujer la intención de denunciar. Por eso, como yo mencionaba al principio, son mucho más de los casos de los que se denuncian. Yo recordaba una cita que leía de una persona que fue asesinada y decían, la celaba, la perseguía, la aisló, la golpeó y controlaba todo lo que ella hacía. Y esta cita es como un llamado a las personas que nos están escuchando. Posible que hay mujeres que nos están escuchando y debe estar atenta si en la relación con su pareja, su esposo, si usted encuentra que hay situaciones de celos o de persecución o de aislarla o de golpearla. Es como esa expresión terrible que uno escucha a veces en Puerto Rico. Pégame pero no me dejes. Entonces, o si esta persona la trata de controlar en todo lo que ella hace. Porque el primer regalo de Dios al hombre es la libertad. Y la relación entre un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, un novio y una novia, tiene que ser una relación de libertad. Así que hay signos que las mujeres deben estar atentas para asegurarse de que su situación no se repita. Y si la situación es así, denunciar para no permitir que esto ocurra. Y recordar que la orden de protección no es solamente en su beneficio. Si hay hijos menores, no hay necesidad de exponerlos a la situación de violencia. Por lo tanto, la orden también puede proteger a los hijos, puede proteger a adultos mayores que vivan con ella o que dependan de ella. Puede solicitarse en ese momento la asignación de la custodia preventiva de los menores, puede fijarse una pensión alimentaria provisional si fuera el caso, protección para sacar los bienes del hogar y llevarlos a otro sitio con seguridad. O sea, hay toda una serie de elementos adicionales que la orden permite, ¿verdad?, debidamente diligenciada. Y aquí hay otro elemento adicional. Hay que recordar, y esto es algo que yo siempre insisto en este contexto, es que las órdenes van en las dos direcciones. O sea, según el que ha cometido el abuso o la violencia no puede acercarse a la víctima, tampoco la víctima puede buscar acercarse, ¿no? Entonces, que a veces se asumen exposiciones particulares. No, es que era yo quien quería hablar con él. No se exponga. Y si las circunstancias son reales, que no lo dudamos, y como decía Lisa, hay muchas otras que se dan y la persona por mil razones no busca la ayuda necesaria, usted como víctima no le puede coger pena al victimario. Porque terminaremos entonces llorándole, ¿verdad? Y eso es una realidad. O sea, hay que saber, obviamente son procesos complejos, son procesos dolorosos, son procesos que cuesta asumirlos, pero hay que llevarlos hasta las últimas consecuencias, porque es la única manera de cortar con el patrón de violencia y de propiciar que entonces la persona, que es lo esencial, busque también ayuda y esto no se repita entonces con otras parejas o con otras personas y en otras circunstancias, que es donde el problema social del que hablamos se agrava y se complica y tiene entonces todavía mayores consecuencias e implicaciones. Yo quería añadir un elemento
adicional en este programa. Y es el elemento que tiene que ver cuando un hombre, una mujer, un joven, una joven, considera casarse, unirse a otra persona. Porque cuando uno mira los patrones que ocurren, mirando los casos desde fuera, uno dice, pero que eso era de esperarse. O sea, desafortunadamente, ella se enamoró y se casó o está viviendo con esta persona que ya de novio se sabía lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, la invitación que yo les hago en este programa a los jóvenes y las jóvenes que me escuchan es que este proceso de escoger a quien usted se va a unir para toda la vida es un proceso muy serio que tiene dos características principales, pienso yo. Primero, lo que se llama la actitud. O sea, usted desea unirse a esta persona. Eso es lo que usted desea hacer. Nadie debe unirse a otra persona que por ninguna otra razón que no sea, mire, yo deseo unirme a esta persona. Pero lo segundo, además de la actitud, es la aptitud. Usted tiene que mirar a esta persona con quien usted se va a casar y va a vivir su vida, si esta persona tiene las características para que esa relación sea buena, sea exitosa. Y los seres humanos tienen unas características que son importantes cuando uno habla de vivir en comunidad. Esta persona con quien usted piensa casarse o vivir juntos, esa persona es violenta, esa persona es celosa, y que no le diga a él, mira, yo te celo porque te quiero. Hombre, eso es un cuento más viejo que nada. Por favor, es violenta, es celosa, es acaparadora, es trabajadora. En otras palabras, usted tiene que, pienso yo, casarse y unirse a una persona en la cual usted piensa que tiene las características con las cuales usted quisiera vivir con esa persona toda la vida. Porque a veces las características son obvias. Yo recuerdo un caso en un retiro prematrimonial que se estaba presentando esta persona. Yo soy fulanito de tal, yo no estudio, yo no trabajo, estoy buscando, era como escuchar, yo estoy buscando al que inventó el trabajo para perseguirlo. Porque, sí, entonces yo decía, yo pensaba, esta muchacha se piensa casar con este joven que no es responsable. Así que yo creo que también hay unos elementos de previsión antes de iniciar esa relación de matrimonio o consensual o como sea. ¿Hay tiempo? Sí, yo solamente una acotación importante, ¿verdad? Y antes de que me van a tirar con todo sobre la mesa, pero no podemos olvidar que hay circunstancias también en que los hombres son las víctimas del maltrato y por la visión del machismo que hay en el país, no se atreven ni siquiera plantear soy víctima. Sí, la ley 54 no se dirige a la mujer exclusivamente. Y es interesante porque incluso la primera aplicación de la ley 54, la primera querella bajo la ley 54 fue de un hombre. Y cuando llegó con la policía a su casa, la mujer le cayó encima a él y al policía. Es verídico. Le cayó encima a él y al policía diciéndole a él que era un llorón y al policía que era un tonto por escucharle el llorado al marido. Dice, mire qué poco hombre es que tiene que ir a la policía y ustedes encima vienen con él. O sea, es también un elemento real que es víctima de esa educación social que entonces invita a uno a ser el fuerte y a otra y identifica a la otra como la débil y yo recuerdo un caso donde ella me dijo, si yo le doy, pero yo sé dónde darle para que no se le vean las marcas. Y mira la diferencia que hay entre nosotros dos. Cuando él llegue al tribunal y diga que yo le doy, ¿quién se lo va a creer? ¿No? O sea, no estoy hablando en el vacío, ¿no? Son realidades concretas y hay que recordarlas también y eso tiene que ser parte del énfasis de una verdadera educación
sobre este tema. No, y esta educación de las parejas que se van a casar o que van a vivir consensualmente, eso tiene que formar parte de este proceso. Sí, yo voy más allá. Pienso que es el momento, ¿verdad? Digo, sé que en muchos lugares lo están haciendo, pero de llevar estos temas a la educación desde edades tempranas, ¿verdad? También en esas instituciones educativas, pre-kinder, pre-kinder, que los niños aprendan, si no lo han aprendido en sus casas, a respetarse unos a otros, ¿verdad? Y digo, escuchando la anécdota de Josian, de su hija, de la letra de la música, la verdad es que sí me he dado cuenta que quizás en mi experiencia, cuando es adolescente, quizás no se fija mucho en la letra o no entiende lo que está repitiendo y cantando. Y bueno, también si una lee o conoce algo de historia y de literatura clásica, o sea, siempre se ha vendido la comedia con temas que a veces pues fomentan esas faltas de respeto a la mujer. Hasta Shakespeare, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, quizás una lea ese inglés antiguo y no está entendiendo lo que, ¿verdad?, de qué va el chiste. Pero tomé un curso sobre este gran dramaturgo que me fascinó, pero sí, también ahí me enteré, ¿verdad?, de chistes de doble sentido, lo de siempre, porque eso vende, ¿verdad?, o esa violencia. Pero, pues, creo que ahí la clave es la educación, ¿verdad? Que digo, y no, si somos padres o si no somos padres, siempre se le puede decir a ese joven, párate un momentito, vamos a escribir lo que tú estás cantando. Por ejemplo, no sé, o escúchate. O yo te voy a repetir esas letras de esas canciones. ¿Qué te parece? No sé, como buscar esos recursos para educar sobre todo a los niños en esas edades tempranas, a los adolescentes, a los jóvenes, para que no se repitan estos patrones que pueden convertirse en actos violentos y en muerte. No nos queda tiempo para más, pero hay que insistir en que esto es un tema serio que amerita que se tome en serio, que se atienda desde todas las perspectivas educativas, sociológicas, pero sobre todo que los remedios que se implementen sean los adecuados y a través de las estructuras adecuadas. Y no es solamente emitir órdenes de protección, qué seguimiento hay a esas órdenes, qué servicios hay para las mujeres o los hombres o las personas que tienen una orden a su beneficio, qué elementos de protección real. De nada sirve que le hayan puesto un grillete si no hay monitoría del grillete, de nada sirve que tenga una orden de protección si cuando llama a la policía tarda 3 horas en llegar. La orden no es la panacea. Y eso lo tenemos que tener claro. Esto requiere una respuesta agregada que atienda realmente la situación de violencia que estamos viendo. No basta con cada vez que pasa esto pararse frente a las cámaras y decir ni una más. Eso no es suficiente. Gracias por acompañarnos como cada semana y estaremos de vuelta con ustedes el viernes próximo por aquí, por Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.